Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Geografía quinto grado bloque 2. Los diferentes climas del mundo. Lección 3, páginas 55 a 61. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comenzamos. Los diferentes climas del mundo. Muchas veces habrás escuchado en el radio o en la televisión noticias acerca del frío intenso y de la caída de nieve en Europa o en Estados Unidos, de sequías extremas en algunos países africanos, de olas de calor en Australia o de los tifones que provocan inundaciones en el sureste asiático. Muchos de estos fenómenos meteorológicos pueden ser distintos a los que ocurren en el lugar donde vives, y esto se debe a que en cada lugar existen determinadas condiciones que originan diferentes climas. En grupo comenten, ¿cuáles son las diferencias del clima del lugar donde viven en relación con el clima de Vancouver, Canadá? Es templado, con lluvias en verano. En Vancouver es templado con lluvias todo el año. ¿Qué condiciones predominan en el mes de septiembre en el lugar donde viven? ¿Llueve y hace frío como en Vancouver? Es fresco, templado con lluvias, y en Vancouver es frío. Actividad. Observa las imágenes del tifón Soulik en China y de las tormentas de nieve que sucedieron en varios países europeos en el 2013 y comenta con tus compañeros, ¿son frecuentes estos fenómenos meteorológicos en el lugar donde viven? Muy bien. Observamos las imágenes, ustedes las tienen más visibles en su página de texto del libro. Pueden observarlas más de cerca. Tenemos o contamos en el lugar donde vivimos con algunas tormentas, probablemente no tan a grandes magnitudes, pero sí de vez en cuando llegan a suceder. Lo que no, pues son las tormentas de nieve. Aquí sí nunca hemos visto o nunca tendremos la posibilidad de visualizar o de presenciar una tormenta de nieve. Continuamos. En un mapa localiza los países a los que hacen referencia las imágenes. Observa el mapa de la página 49 del Atlas de Geografía del Mundo y compara el clima de los países mostrados en las imágenes con los principales climas de México. Página 16 de su Atlas. Comenta tus observaciones con tus compañeros. Visualizamos nuestro atlas. Podemos observar como las imágenes que ilustran los climas del mundo. Es muy variado, contamos con distintos climas distintos. Por ejemplo, tenemos el tropical, lo podemos observar. En nuestro continente se encuentra en la parte de Brasil. Tenemos en parte del continente africano, del continente asiático, y así los demás. Seco también en el continente americano, lo tenemos aquí en Brasil también, parte de Estados Unidos, parte del continente africano, del continente asiático, y así otros climas más como el templado, el frío y el polar, que es en la parte inferior. Muy bien. Visualizamos otro atlas más, también donde tenemos los tipos de climas ya con sus distintos subgéneros. Por ejemplo, el tropical tiene 3 tipos, con lluvias todo el año, con lluvias en verano, con lluvias escasas, y los podemos visualizar en sus distintas tonalidades en nuestro país. Tenemos en el seco los esteparios, el desértico, y en templados y fríos con lluvias todo el año, con lluvias en verano o frío y semifrío. Respondemos las preguntas. ¿Con qué regularidad llueve en su entidad? Generalmente llueve en verano. ¿Predomina el frío o viven en un clima seco? Prevalece el frío. Un dato interesante,
Existen aparatos como los satélites meteorológicos que facilitan el pronóstico del tiempo. Se encuentran orbitando la Tierra, como el satélite Aqua de la NASA, con el que se puede ver el estado del tiempo desde el cielo. Este registra temperatura, nubosidad y cantidad de gases de efecto invernadero, aún durante un día nublado. La información es utilizada para hacer pronósticos más detallados y dar seguimiento a fenómenos meteorológicos, por ejemplo, los huracanes. Esta información es esencial para los científicos que estudian el clima y su condición cambiante. Para conocer el clima de una región es necesario registrar con aparatos como el termómetro o el pluviómetro los elementos del tiempo atmosférico, como la temperatura, la velocidad del viento y la cantidad de lluvia. A diferencia del estado del tiempo, el clima es el resultado del promedio de esos elementos durante un periodo mínimo de 10 años. La clasificación de climas más utilizada toma en cuenta principalmente dos de sus elementos, la temperatura y la precipitación. Ello permite clasificar los climas en 5 grandes grupos: tropical, seco, templado, frío y polar. Observa el mapa de la página 49 de tu Atlas de Geografía del Mundo y reconoce la distribución de los climas en los continentes. El clima es determinante en las características de la vegetación y la fauna de cada grupo climático. A continuación, identifica la fauna y la vegetación características de los climas. Bien, observamos la clasificación. Tenemos los 5 grupos climáticos: tropical, polar, templado, seco y frío. Nos muestra sus temperaturas, en qué estaciones se presentan. Tropical, localizado en zona cálida o tropical, temperatura elevada y mucha lluvia. Polar, se localizan después de los círculos polares, fríos intensos y constantes, no hay vegetación, tundra y alta montaña. Templado, temperaturas medias, presentan las 4 estaciones diferenciadas: templado, lluvioso y mediterráneo. Seco, clima extremoso, frío noche, calor día. No llueve mucho, desértico y estepario. Frío, se localizan cerca de los círculos polares, inviernos rigurosos, nieva algunos meses. Los podemos visualizar también ya representados en nuestros continentes, nuestro planisferio. Climas cálidos, climas templados y climas fríos, con su respectivo color en sus subdivisiones. Este ya lo habíamos visualizado al inicio. Tenemos también los climas generales del mundo: tropical, seco, templado, frío y polar, que es lo que vamos a estar viendo constantemente en este tema. Continuamos. Actividad. Los siguientes paisajes corresponden a 3 lugares que presentan diferencias y semejanzas. Considera que las 3 fotografías fueron tomadas el 20 de agosto y que el estado del tiempo indicaba en los 3 lugares clima nuboso con temperatura máxima de 31 grados. ¿Estarías de acuerdo en que tienen el mismo clima? Bien, vamos a observar las imágenes. Volvemos a repetir, lo tienen en su página de su libro de texto para poderlas visualizar mucho más de cerca. Observamos, tenemos aquí un bosque con lluvia, y la imagen se muestra aquí un clima desértico. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que tienen el mismo clima? No. ¿Por qué? Porque la vegetación es diferente. ¿Qué elementos del paisaje te permiten reconocer el clima? La flora y la fauna son elementos que permiten reconocer el clima. De acuerdo con tus observaciones, anota en tu cuaderno lo que opinas y coméntalo con tu grupo. Puedes ampliar un poco más las observaciones que tú tienes de cada una de las respectivas imágenes. La vegetación, ya que indica diferencias entre humedad y temperatura, podría ser una de las observaciones de manera general
que podemos visualizar en ellas. Tenemos 3 ilustraciones más, una de ellas son las estampillas postales. Conservemos las especies, emitida en 1996 por el Servicio Postal Mexicano, Correos de México. Alce en Alaska y una imagen más que representa a los osos polares de Canadá. Pasamos a la clasificación de los climas. ¿Cómo es que se clasifican? Clasificación de los climas. Los climas tropicales, templados y fríos son húmedos, por lo que se combinan con las características de los diferentes tipos de lluvia, frecuencia y épocas en las que ocurren. Puede ser todo el año, en verano o en invierno. A su vez, los climas secos se caracterizan por tener pocos periodos de lluvias y humedad. Para observar cómo se distribuyen los climas, consulta en tu Atlas de Geografía el mapa Climas del Mundo. Lo volvemos a observar, mencionamos que lo vamos a estar utilizando constantemente. Continuamos. Climas polares. Se localizan en las latitudes altas después de los círculos polares. La temperatura media del mes más cálido es menor a 10 grados centígrados y las precipitaciones son inferiores a 300 milímetros anuales. Polar de tundra. Cercano a los círculos polares con frío intenso y constante. Ningún mes supera 10 grados. Precipitaciones escasas en forma de nieve que disminuyen conforme se acerca a los polos. Polar de hielos perpetuos. Frío intenso y constante con temperaturas de 0 grados centígrados o menos. Precipitaciones secas en forma de nieve. En este clima ya no hay vegetación. Polar de alta montaña se localizan en las montañas altas donde la latitud es mayor a 3000 metros. Predominan alrededor del mundo en zonas de grandes cordilleras. Climas tropicales se extienden en la zona cálida o tropical desde 0 grados hasta los trópicos de Cáncer y Capricornio. Presentan temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones durante todo el año, sobre todo en verano y parte del otoño. Climas templados se distribuyen entre 30 y 45 grados de latitud norte y sur. Son favorables para la gente por sus temperaturas medias, superiores a 10 grados centígrados durante todo el año. Presentan una sucesión de las 4 estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones. Templado lluvioso, carece de estación seca y sus temperaturas no presentan cambios bruscos por la influencia del mar Mediterráneo. Presenta veranos secos e inviernos lluviosos. Climas fríos se distribuyen entre 50 grados de latitud y los círculos polares con inviernos rigurosos. La temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados centígrados y la del mes más cálido superior a 10 grados centígrados. Nieva 1 o más meses al año. Climas secos se distribuyen entre 25 y 50 grados de latitud. En ellos la evaporación es mayor que la precipitación. Seco desértico, predomina la aridez, casi nunca llueve y las temperaturas son variables todo el año. Clima extremoso, de noches muy frías y en el día calor de hasta 50 grados centígrados. Seco estepario, de veranos largos y cálidos e inviernos cortos, nieva poco. Factores que modifican el clima. En la distribución de las regiones climáticas de la Tierra intervienen diversos factores que ocasionan la variación de los climas. Entre ellos están la latitud, la altitud y la cercanía al mar. Las corrientes marinas, que son como ríos que corren en el mar con distintas temperaturas, también modifican el clima. Por ejemplo, la corriente del Golfo es cálida y se desplaza desde el Golfo de México hacia las Islas Británicas y Dinamarca. Propicia un agradable clima templado en países que por su latitud deberían tener clima frío. La proximidad de las costas o a los lagos también modifica el clima, ya que estos proporcionan mayor humedad. Así, en lugares secos y desérticos se pueden encontrar plantas propias de otros climas, como en la región de clima seco de Coahuila, donde se localiza Cuatro Ciénegas.
El clima también cambia de un lugar a otro a causa del relieve y la altitud, por eso en las montañas y en las mesetas hace más frío que en las llanuras y los valles. Es posible observar nieve en la cima de las altas montañas y en regiones tropicales. Pasamos a la siguiente actividad. Contamos con una tabla, la podemos observar en su libro de texto. Dice lo siguiente: formen equipos y recorten los recuadros, paisaje, localización, grupo climático y clima de la página 201, que es la que estamos observando en pantalla. Después agrúpenlos en el conjunto que corresponda. Para ello consulten su esquema de zonas térmicas y el mapa de climas de la página 49 de su Atlas de Geografía del Mundo. Anoten el continente al que pertenece cada imagen y su latitud. Muy bien, contamos con esta tabla, contiene imágenes y contiene títulos en cada columna, que son los que vamos a recortar y a ordenar. No pertenecen, así como vienen, exactamente a la localización, ni al grupo climático, ni al clima que se muestra. Los tenemos que recortar y reordenar. Comenzamos. Colocamos nuestro paisaje, localización, grupo climático y clima. Y comenzamos con la primera imagen. Pastizales en Kiev, al norte del Mar Negro. Su localización es en Ucrania, en el continente europeo. Latitud aproximada 50 grados 45 minutos norte. Grupo climático templado, clima templado con lluvias en invierno. Vamos a observarlo. Y lo vamos a ubicar. Lo tenemos visible más de cerca. Está en el continente europeo. Continuamos. Manaos, a orillas del Amazonas. Localización Brasil, continente americano, latitud aproximada 3 grados 06 segundos sur. Grupo climático tropical, clima tropical con lluvias en verano. Y lo vamos a ubicar. Tenemos a Brasil en el continente americano. Continuamos con Kotzebue en el norte de Alaska. Localización Estados Unidos, continente americano, latitud aproximada 66 grados 40 segundos norte. Latitud norte. Grupo climático polar, clima polar de tundra. Lo ubicamos. Continente americano. Continuamos con Isla de Madagascar en el este de África. Localización Madagascar, continente africano. Grupo climático seco, clima seco estepario. Y lo ubicamos en nuestro planisferio. Barcelona en la costa del mar Mediterráneo. Localización España, continente europeo, latitud aproximada 41 grados 22 segundos norte. Grupo climático tropical, clima tropical con lluvias todo el año. Lo vamos a ubicar, continente europeo, España. Aquí lo tenemos.
Continuamos con Asuán en las márgenes del río Nilo. Localización: Egipto, continente africano, latitud aproximada 23 grados 58 segundos. Grupo climático seco, clima seco desértico. Egipto, continente africano. Localizamos su ubicación y la tenemos aquí. Finalmente, con Ontario al norte de los Grandes Lagos. Localización: Canadá, continente americano, latitud aproximada 44 grados norte. Grupo climático frío, clima frío con lluvias todo el año. Ubicamos en nuestro atlas continente americano, Canadá. Localizamos y ubicamos a Canadá. Continuamos. Siguiente actividad. En equipos localicen en la página 49 de su Atlas de Geografía del Mundo los 3 lugares que se mencionan en el esquema siguiente. Anoten los climas de cada uno en el recuadro correspondiente. Comparen su latitud, su cercanía a lagos o mares y el tipo de relieve. Determinen entre ustedes el factor del clima que influye más en cada uno de los lugares y completen los primeros cuadros en blanco del esquema. Comparen sus esquemas y discutan sus diferencias. Tenemos nuestro esquema. Vamos a visualizar para ubicar primero los 3 lugares: Cordillera de los Andes, Península de Corea y Guayanas. Aquí los tenemos ubicados: la Cordillera de los Andes, la Cordillera de Corea y Guayanas. Es esta área. Bien, completamos nuestro esquema. Factores del clima. Comenzamos con la Cordillera de los Andes. Latitud: cercanía al mar, relieve montañosa, clima desértico y de alta montaña. De la Península de Corea, latitud, cercanía al mar, relieve montañoso con clima lluvioso todo el año. Guayanas, latitud, cercanía al mar, relieve llanuras y sabanas, con clima lluvia de verano, lluvioso todo el año. Analicen las gráficas de temperatura media anual de los días de lluvias por mes para completar la información de las siguientes tablas. Con los datos de temperatura y precipitación, investiguen el tipo de clima de cada lugar. Observen el mapa de la página 49 de su atlas para comparar sus respuestas. Muy bien, vamos a llenar las tablas que tenemos en la página de su libro de texto de acuerdo o con las estadísticas representadas en sus gráficas. Tenemos días de lluvias por mes y temperatura media anual de Manaus, Brasil y de Toronto, Canadá. El clima de Toronto: temperatura máxima anual 20 grados centígrados, temperatura mínima anual -3 grados centígrados. Mes del año con más lluvia: diciembre. Mes del año con menos lluvia: julio. Tipo de clima: templado. Trabajamos con Manaus. Temperatura máxima anual 27.9 grados centígrados, mínima anual 26 grados centígrados. Mes del año con más lluvia: enero. Mes del año con menos lluvia: septiembre, y con un tipo de clima tropical. ¿Qué datos se necesitan para conocer el estado del tiempo y el clima?
temperatura del aire, del agua y del suelo, humedad, presión atmosférica, velocidad, dirección del viento, entre otros. ¿Qué diferencias hay entre la información que proporciona el estado del tiempo y la que proporciona el clima? El clima es un conjunto de valores promedio que caracterizan una región y el estado del tiempo son parámetros predeterminados para evaluar la situación atmosférica del momento. ¿Qué periodo de tiempo se considera para definir el estado del tiempo y el clima? El estado de tiempo es a corto plazo, es momentáneo. El clima es a largo plazo, es decir, permanente. ¿Los climas de Toronto y de Manaos son iguales? No. ¿Qué diferencias identifican? En Manaos existe un clima tropical y húmedo donde predomina el calor y en Toronto predomina el frío, aunque en ambos llueve. Muy bien, con esto finalizamos el tema de los climas o los diferentes tipos de climas. Esperemos la información haya sido de utilidad para poder completar las actividades de su libro de texto. Recordando una vez más que son materiales de apoyo para que ustedes puedan realizar más sencillamente las actividades de su libro de texto y principalmente para ti, papá, que puedas apoyar a tus niños en casa. Si el video ha sido de utilidad, te invitamos a que lo compartas con algún papá para que pueda seguir apoyando a sus hijos o con algún compañero para que pueda seguir realizando las actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.